Hoy nos vamos a referir a un fallo que, francamente, desde hace mucho tiempo estaba esperando. Y en este caso, es un fallo que emitió, digamos, el Tribunal Fiscal, en donde definió que un contribuyente no confiable, aquella categorización que pone la AFIP para determinados contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, bueno, ese contribuyente no significa que sea un contribuyente apócrifo. Es muy importante porque en realidad la AFIP, con el hecho de desarticular el mecanismo de facturas falsas, generó un mecanismo de control para los comprobantes que emiten los contribuyentes. Una lucha contra las facturas apócrifas. Sin embargo, la política de la AFIP muchas veces es considerar que un contribuyente que no es confiable o a un comprobante que es inválido, se lo debe considerar como un comprobante apócrifo. Y acá hay una diferencia muy importante a tener en cuenta. Un comprobante apócrifo es aquel que simula la existencia de una operación que es falsa. O sea, hay una cuestión de evasión acá, hay un ilícito, se actúa con dolo, digamos. Mientras que un comprobante inválido es aquel que no reúne o no cumple con todos los requisitos que establece la AFIP, pero no por eso quiere eso significar, digamos, que ese comprobante tuvo la intención de evadir, digamos, sino que cumple con alguna falla formal, digamos, ¿no es cierto? La operación puede haber existido, lógicamente que para probarla uno debe demostrar que hizo las retenciones en los pagos que corresponden, y además de las retenciones, que utilizó los medios de pago establecidos en la ley de evasión. Lo que pasa es que, a primera instancia, cuando fue el blanqueo, recuerden que el último blanqueo del gobierno anterior, lo que había excluido como operación a blanquear, digamos, como tapón fiscal, eran aquellas operaciones apócrifas. Entonces, cuando una inspección iba a actuar en un contribuyente, recordemos que si había blanqueado, eso le funcionaba como un tapón fiscal, no podía introducirse en la revisión de los años anteriores. Lo mismo pasaba con los contribuyentes cumplidores, que en ese caso también tenían ese blindaje, digamos, para que la AFIP no pueda ir contra los años anteriores de la presentación. Sin embargo, la llave que tenía la AFIP para poder ingresar a los años anteriores era ir contra las facturas apócrifas. Lógicamente, si un comprobante o un contribuyente lo pone como no confiable o como inválido, eso le habilita a la AFIP a ir para atrás. Entonces, esa actuación que tenía la AFIP, que para mí no era correcta, digamos, la habilitaba a hacer inspecciones o impugnar los gastos en la deducción del impuesto a las ganancias o la deducción del crédito fiscal en el IVA. Cosa que no es así porque, reitero, un comprobante inválido no es que sea apócrifo, digamos. A lo sumo habrá que aplicar una multa formal al que emitió el comprobante, o si es no confiable habrá que intimarle los impuestos que adeuda. Pero eso no debería salpicar al que recibió el comprobante, ¿no? al proveedor. En este fallo, la Sala B del Tribunal Fiscal lo que hizo fue revocar una multa aplicada por la AFIP a una empresa que había descontado impositivamente comprobantes, fundamentándose, la AFIP, que este proveedor se encontraba incluido dentro del sistema, dentro del registro de contribuyentes no confiables. Entonces aplicó la sanción al contribuyente que recibió ese comprobante como apócrifo, impugnando los gastos, la deducción del impuesto a las ganancias y el crédito fiscal de IVA. El fallo en cuestión es Construcción Store, Sociedad Anónima, en donde la AFIP impugnó determinadas facturas emitidas por un determinado proveedor que estaba dentro de la base de datos como APOC. Recordemos que cuando el proveedor recibe los comprobantes, el cliente recibe los comprobantes del proveedor, hizo el control en APOC y no había resultado ningún tipo de rechazo. Esto fue posterior, digamos, al momento en que había recibido esos comprobantes. La AFIP hizo la intimación y la empresa, para evitar problemas, presentó las declaraciones juradas rectificativas del impuesto de valor agregado
que habían sido objetadas por la AFIP y abonó las diferencias del tributo. Este supuesto incumplimiento que había tenido la empresa le impidió poder presentarse como bajo la ley 27.541 con el beneficio de los contribuyentes cumplidores. Entonces no pudo obtener esos beneficios que daba la ley que salió al inicio de este gobierno. O sea, tuvo un efecto además colateral, digamos, ¿no? Además de ver ingresar las diferencias de IVA, tampoco pudo presentarse como un contribuyente cumplidor. Entonces, ¿qué pasó? Al presentar las declaraciones juradas rectificativas, el tribunal entiende que el contribuyente acepta la intención de la AFIP, y entonces lo que hace es, en vez de levantarle la multa por aplicada, digamos, por defraudación, la redujo al término del artículo 45. Antes la AFIP le había aplicado la multa del artículo 46 de defraudación, digamos, pero lo que hace el tribunal es decir, bueno, usted reconoce, no puedo sacarle la multa, digamos, porque hay un reconocimiento, aunque no hubiera correspondido, digamos, que se reconozca este reconocimiento del error, y le reduce la sanción llevándola del 46 al 45. En realidad no le debería haber aplicado ningún tipo de sanción a este contribuyente de la AFIP. Como habíamos dicho, digamos, es un mecanismo que ya tiene organizado la AFIP, que está funcionando en todo el país, lamentablemente, en donde cualquier falla formal le, entre comillas, habilita a la AFIP a considerar ese comprobante recibido por el contribuyente, deducido, digamos, tomado como gasto o computado como crédito, como apócrifo. Pero como dijimos, una factura es apócrifa cuando respalda una operación falsa que simula ser real, un hecho que nunca ocurrió. En cambio, cuando una operación es un comprobante es inválido, aquí no existe dolo, sino que a lo sumo puede haber una cuestión formal que debe ser cumplida por el emisor del comprobante. Y acá tenemos que ir a las normas, digamos, ¿no? Además hay una cuestión importante antes de ir a esto, que la AFIP puede considerar a un contribuyente no confiable por incumplimientos que haya tenido con el organismo, pero digamos, eso no transforma a ese contribuyente no confiable en un contribuyente emitor digamos, que emite facturas apócrifas. Las normas, esto es importantísimo, el artículo 34 de la Ley de Procedimientos faculta al Poder Ejecutivo a condicionar el cómputo de las deducciones, los créditos fiscales y los demás efectos tributarios que puede tener un contribuyente a determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las facturas, comprobación de la validez de las operaciones. Pero en estos casos, en la medida que esos contribuyentes no utilicen esos medios de pago o que no hayan validado esos comprobantes, siempre tienen la opción de validar los mismos, digamos, y además demostrar que esos comprobantes son reales. O sea, siempre está la posibilidad de demostrar la veracidad de esas operaciones. Y eso le habilita al contribuyente a computar los créditos fiscales de IVA y las deducciones impositivas. Lógico, eso es en una discusión en términos administrativos o judiciales, digamos, ¿no es cierto? Pero ese es un derecho que tiene el contribuyente. Lógicamente, para ejercer ese derecho, tiene que haber efectuado las retenciones que hayan correspondido, porque recordemos que si no hizo las retenciones, se le pueden disparar multas que van hasta el 100% del monto no retenido, y ahí sí ya entra en otra cuestión de discusión la cuestión. Por otro lado, el artículo 33 de la Ley 11.683 obliga a que hay una obligación de verificar la validez de los comprobantes. Pero la ley establece que si la factura no reúne todos los requisitos establecidos por la AFIP, se impugnarán los gastos y créditos fiscales de los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas que no estén autorizados, digamos, ¿no? Pero solo en la medida que deban realizar la constatación dispuesta por un decreto, que fue el decreto 477 del año 2007, que en realidad ese decreto todavía hasta ahora no fue reglamentado por la AFIP. Ese decreto lo que establece es que todos deben verificar la
validez de los comprobantes recibidos. Pero como hoy no está puesta en la práctica o reglamentado por la FIP este decreto, sigue sin ningún tipo de vigencia. Entonces, en teoría, lo que estamos diciendo es, hoy una empresa está obligada por alguna norma a verificar todos los comprobantes que reciben. No. En realidad, por ese decreto sí, pero no está reglamentado, no está implementado por la FIP. ¿Qué dice el decreto ese? Bueno, que deben todos los exportadores que realizan actividades asimilables a exportación, con carácter habitualistas, están obligados a verificar la validez de los comprobantes. Los contribuyentes que actúen como agentes de retención del impuesto de valor agregado, y aquellos que reciben comprobantes electrónicos, que hoy son todos, digamos, ¿no? Entonces, todas las empresas deberían actuar o verificar la validez de esos comprobantes. Pero vuelvo a insistir, como eso no está reglamentado por la FIP, ese decreto quedó ahí, ¿no es cierto? No está implementado, digamos. Vamos a otras normas que son importantes en defensa del contribuyente, que tienen que ver, por ejemplo, la resolución 100 de la FIP y sus modificaciones, ¿no? En el artículo 41 establece que no serán como válidos a los efectos del cómputo de las deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios para el comprador o para el locatario o prestatario los comprobantes que no contengan determinadas cuestiones que son obligatoriamente, digamos, exigidas por la FIP, ¿no? Pero, sin embargo, esa misma resolución dice que la norma establece que siempre el que recibe esos comprobantes tiene el derecho de demostrar que la operación existió. Entonces, cuidado con ese tema porque no es un tema menor, ¿no? Las normas posibilitan que el contribuyente pueda demostrar la veracidad de esa operación, que se entregó con un remito, que hubo un pago, que además hubo retenciones, que se usaron los medios de pago que establece la ley de anti-evasión, y demás cuestiones que es un proveedor, digamos, que existe, independientemente de que haya alguna cuestión inválida en el comprobante o que digamos, contribuyente integre la base de no confiable frente a la FIP. Este fallo es fundamental. Es un fallo del Tribunal Fiscal, de la Sala D. Es importante porque si hay alguna cuestión, entonces, en donde uno pueda tener en discusión este tema frente con la FIP, le cabe la opción de recurrir al tribunal para llegar a este mismo resultado. Nos encontramos en otra oportunidad.